Acá de nuevo, gracias por seguir con nosotros. Vamos, sin más trámites, a nuestra sección, los libros los harán libres con Cuauhtémoc Aranda Barrera. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Aquí en México, como todos ustedes saben, el fenómeno del narcotráfico ha dado lugar a una muy buena cantidad de libros que hablan sobre ese tema, ¿no? Desde testimonios, estudios, novelas o trabajos centrados en determinado grupo criminal, que si los Zetas, que si el Cártel de Sinaloa, que si el Chapo, etcétera. Entonces, pues yo no sé si en Colombia también hay esa cantidad de libros que hablan acerca del narcotráfico, pero lo que es aquí en México, hubo un tiempo que pareciera que cada semana aparecía un libro que nos hablaba de ese tema, ¿no? Hay una buena cantidad de autores, desde periodistas nuevos hasta periodistas reconocidos. Principalmente ahí hay gente que participó en la revista Proceso que han sacado también sus libros acerca del narcotráfico. Y escuchando una vez la conferencia de un escritor de novelas policíacos que usa de seudónimo Bev, él decía que allí había un escritor gringo muy bueno, que había que leerlo, que este señor se llamaba Don Winslow. Dije, bueno, pues vamos a buscar a ver a Don Winslow qué tanto. ¿Qué hacía? Entonces, pues en efecto me encontré un libro de él que recomendaba este autor mexicano, que por cierto vale la pena luego retomarlo también en esta sección de este autor. Y ese libro se llamaba El Poder del Perro. Pues leyéndolo, yo me di cuenta de que en efecto era una novela, digamos hasta policíaca, novela negra, pero que se refería al narcotráfico aquí en México. Pero además lo que me sorprendió fue que ese autor gringo manejaba muchos datos acerca de hechos que sucedieron aquí en México en torno al narcotráfico. Entonces, desde el caso Camarena, Caro Quintero, Don Neto, el caso que lo asesinan, cómo interviene la DEA aquí en México, infringiendo una serie de leyes, ¿no? Porque el gobierno no lo reconoce abiertamente, pero la DEA está metida hasta el baño, ¿no? Ya no hasta la cocina, hasta el baño, infringiendo preceptos hasta constitucionales. Entonces, este autor hace todo un relato acerca desde los orígenes de un jefe narco. Pero este jefe narco, uno leyendo se da cuenta de que es el Chapo Guzmán, aunque él nunca menciona los verdaderos nombres. Él le pone el nombre de Adán Barrera, pero nunca menciona nombres, pero si alguien tiene información, pues se da cuenta de que son hechos sucedidos aquí en México. Uh-huh. Pero lo maneja con tal maestría que esta novela del Poder del Perro es una novela de más de 400 páginas, ¿no? El Poder del Perro. ¿Y de qué año es esa novela? Esa novela Aprox. Híjole, pues esa novela debe ser de por lo menos hace 10 años. Entonces no es tan reciente. No es tan reciente. Pero maneja entonces orígenes del narcotráfico aquí en México en el siglo XX. Ajá. Donde, le repito, uno se da cuenta de todos esos hechos. Luego ahí en la siguiente novela, que es una especie de continuación, se llama El Cártel. El Cártel, que esa pues apenas se publicó aquí en México en este año, ¿no? Donde el autor retoma su personaje Adán Barrera, nos menciona todos estos datos ya ultra conocidos, cómo se fuga del penal en donde estaba, maneja la versión de que fue ayudado por las autoridades, ¿no? Nos habla en esta amplia novela vida y obra de este jefe narco que, le repito, sabemos que es el Chapo Guzmán, ¿no?
retoma los Zetas, retoma al grupo de la familia, ahí en Michoacán, o cuando se cambia el nombre de Caballeros Templarios, pues nos habla del jefe Nazario, ¿no? Que ahí tampoco le ponen ese nombre, pero nos damos cuenta de que es Nazario, ¿no? Un tipo que se creía una especie de iluminado, pues empezando con el nombre eso de los templarios, ¿no? Casi él el que encabezaba la cruzada ahí en Michoacán. Aunque aquí el personaje principal, el personaje eje no son los narcos, sino es un agente de la DEA de origen mexicano, por supuesto gringo, el cual pues tiene mucho que ver en esta lucha ahí en contra de todos estos narcotraficantes. A mí me resultó muy agradable leer todas estas novelas por lo que representa el leer en forma de novela todos estos hechos. Y la verdad es que no se me hizo una pérdida de tiempo. Insisto, me sorprende que un autor gringo tenga toda esa información, porque es una información que no está recopilada. Uno la conoce a través de periódicos, a través de varios libros de los que se publicaron, o leyendo hasta revistas, ¿no? Entonces, pues Don Winslow es un novelista que vale la pena retomarlo. Pero es Don se llama Don Winslow. Winslow con doble con W y termina también en W, Don Winslow. El poder del perro y el cártel. Lo que está muy interesante. Todo está muy bien documentado. Está bien documentado, por supuesto, no da notas de pie de página ni bibliografía. No, pues es novela, ¿no? Es novela que le llaman. Es novela porque además también hace ficción. Para enlazar todas estas historias tiene que hacer su relato de ficción, ¿no? Pero también retoma hechos de Ciudad Juárez, los niños sicarios. Hay un personaje ahí que es un niño sicario, donde matan así sin remordimientos ni nada. Ciudad Juárez, con la desaparición de mujeres, los asesinatos de periodistas. Menciona ahí también una especie de grupo creado para matar narcos, o sea, se hacen llamar los matacetas, que también es un hecho que sucedió aquí en México, donde alguna vez apareció un camión lleno de cadáveres de hombres y de mujeres, de donde el grupo que se adjudicó el hecho, pues así se conocían como los matacetas. Así es, exactamente. Sí, eso fue ahí en Veracruz, que es la tierra donde pues impera el poder de estos asesinos que fueron parte del ejército, por cierto, los Zetas, ¿no? Entonces, pues les digo, hay que retomar este autor y leerlo, y a lo mejor para muchos de los que me están escuchando, pues no se conocen estas historias de los narcos. Pueden decir a lo mejor, bueno, a mí qué me importa, pero no, porque el señor aquí, el novelista, tampoco duda en mezclar los hechos que se dan en torno a los funcionarios, ¿no? Porque aquí los funcionarios mexicanos, los gobernantes mexicanos tienen mucho nexo con los narcos. El autor menciona el nexo que tuvieron los gobiernos panistas con el Chapo, ¿no? Desde dejarlo escapar y hasta pues no intervenir o nunca meterse con el cártel de Sinaloa, y sí con los otros cárteles, ¿no? Con lo que es con los Zetas y con el cártel de ahí el de Ciudad Juárez, el que comandaba el Señor de los Cielos, pues el cártel de Ciudad Juárez así se llamaba. Pues lo retoman. Menciona también el avionazo del que fue secretario de Gobernación de Muriño ahí con Calderón. Lo retoma y él se lo achaca ahí a un bazucazo, un disparo de un cohete de los narcos al avión, ¿no? Ya ven que fue una versión que también circuló por ahí. Sí. Pues él la menciona como un hecho, ¿no? Donde ahí el objetivo no era Muriño, sino más bien un subprocurador que iba en ese mismo avión, ¿no? Porque tenía información, según la novela, que
que iba a molestar a varias gente del gobierno, donde pues se les acusaba directamente de participar ahí con el narco y concretamente con el cártel de Sinaloa. ¿Y se me figura o hay poca novela mexicana sobre el narco? No, la está retomando la gente del norte. Allá hay un escritor que se llama Elmer Mendoza, que es de Sinaloa, y él tiene ahí su personaje de varias novelas de él. Es un policía de Sinaloa donde retoman el narco ahí en sus aventuras. Pero pues, realmente el fenómeno del narco, así como lo conocemos tan terrible, pues sí da para muchas novelas. Sí, porque en Colombia, por ejemplo, hay ya mucha literatura sobre el narco, tanta que se ha convertido ya hasta en un producto de exportación para telenovelas, ¿no? Claro. Esto de Sin Tetas No Hay Paraíso, el Cartel de los Sapos, una serie de cosas que han estado adaptando a la televisión y han sido además series exitosas. Entonces me da la impresión como de que aquí en México no le hemos dado, o los artistas, los literatos, no le han dado todavía bien el golpe a esta desgracia del narco, y hay menos fantasía. Lo que sí se han publicado mucho son ensayos, sobre todo ensayos históricos más que sociológicos o ensayos que pretendan explicar las cosas, más bien como historiografías en los que se trata de decir la verdad de la verdad es esta, y son unas especies como de cronologías documentadas, etcétera. Pero nos falta como el ensayo que vaya más al fondo del problema, y también la novela que, como la describe de Don Winslow, pues es en este tipo de literatura es en la que a veces llega uno muy al fondo de las motivaciones y de las consecuencias de este tipo de fenómenos. Claro, y más que nada porque pues una buena novela, pues además de estar bien escrita, debe de interesar al lector, y Don Winslow pues sí te atrapa. Yo la verdad cuando me empecé a leer primero la del Poder del Perro y luego la del Cártel, pues la verdad ni la soltaba, porque sí te picas, y aunque les digo, pues como ya me conocía varios hechos y ya sabía qué iba a pasar, pero no, o sea, está bien narrada. Sí, está bien narrada, y porque además luego hay escritores que al rollo erótico pues como que no le saben entrar, y hasta el rollo erótico le echa, sí, le pone bien, le pone su sabor, ¿no? Oye, es que también hacen falta este tipo de novelas para entender nuestra realidad en todas las épocas, porque la forma periodística de informar siempre es muy fragmentada, es por días o por semanas, y no logran integrar, y no se pretende, porque no es el caso en muchas ocasiones, integrar la información, ¿no? O evaluar periodos. Eso sería parte de los ensayos, pero los ensayos nunca se integran las partes, digamos, emocionales, humanas, claro, anecdóticas y curiosas. Y una novela histórica permite esto. Integrar la información, ver periodos más largos, y además integrar con pues esto que le llaman el aspecto humano, el factor humano en las cosas. Pero eso ya se me antojó mucho estas recomendaciones. Sí, sí vale de veras, aunque por supuesto ahí el héroe es gringo, aunque tenga orígenes mexicanos, ¿no? Pero pues le da las características que tienen luego los policías de novela negra, ¿no? Son casados pero truenan con la mujer, ¿no? Y son bien borrachos, fuman mucho y sí, son borrachísimos, pues sí, luego hasta ellos le andan fumando la marihuana y etcétera. Entonces, pero hay de muchos balazos, mucha acción. O sea, que está para cualquier edad, ¿o cómo ves? No, yo más bien se lo recomendaría, pues a lo mejor para adolescentes, ¿no? ¿Mayores de 13 años? No, mayores de 16 años a lo mejor sí, ¿no? Pues para que pues se den cuenta de todos esos hechos, porque al fin y al cabo es historia. Porque además el autor no nos presenta a estos narcos como héroes, ¿no? Uno no los admira. Ajá. Porque al fin y al cabo pues son unos asesinos, ¿no? Sí, son gente de lo peor, pero pues hay que entender lo que está pasando. Por ejemplo, insisto, el periodismo, y nos faltan los ensayos que traten de explicarnos por qué diablos la gente siente esa fascinación
y por qué la mayoría de las personas que se involucran en estas cosas permiten y caen tan fácilmente en cometer los actos tan ruines que... Claro, o por qué el segmento de la población aquí en México se enganchan, ¿no? Que más que nada porque pagan muy bien. Y algunos de estos niños mexicanos empiezan desde lo que llaman halcones hasta que terminan de sicarios, ¿no? Y donde para ellos asesinar pues es parte de una rutina. Es parte de un trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias, Cuauhtémoc, muy bueno. Emancipación Radio. Emancipación Radio. De convergencia proletaria.